El falso paramilitar Juan Guillermo Monsalve, el falso testigo en el caso de Álvaro Uribe. Recordemos al pueblo colombiano que Juan Guillermo Monsalve no es paramilitar y en Colombia los medios de comunicaciones se han encargado, gente, de hacer pasar a un secuestrador por paramilitar. Y esto, gente, con el fin de vincular a Álvaro Uribe con el paramilitarismo. Hoy revela revista Semana el expediente secreto del caso Uribe. El testimonio de Juan Guillermo Monsalve. Vicky Dávila en Semana publicó varias entregas en el caso del expresidente Álvaro Uribe en la Corte Suprema de Justicia. Los documentos, folios, grabaciones, entre otros elementos, aquí la declaración del testigo estrella de la Corte Suprema de Justicia. Debería los medios de comunicaciones de decir el falso testigo de la falsa corte guerrillera y corrupta, porque recordemos, este falso paramilitar fue criado por Iván Cepeda, por las FARC y después beneficiado por los guerrilleros de la corte. Entonces, dice así Vicky Dávila en revista Semana, publicó el expediente del caso de Álvaro Uribe, el mismo que lo tiene en detención domiciliaria en su finca El Ubérrimo, en Córdoba. El proceso que ha suscrito una enorme controversia en el país y ha generado un debate jurídico alrededor de la competencia de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía Nacional de la Nación. Contiene innumerables elementos a través de una serie de entregas de sede de cuenta de documentos, transcripciones, grabaciones, folios e interceptaciones, el marco de un proceso que la defensa del expresidente Álvaro Uribe ha pedido que se publique. Recordemos, gente, que a Álvaro Uribe lo interceptaron ilegalmente. Las pruebas que según dice la corte guerrillera, porque recordemos, hay que recordarle a la gente que por qué le decimos a la corte guerrillera, porque es que allí hay los supuestos magistrados fueron contratistas de las FARC. ¿Y quiénes son las FARC? El cabecilla principal de esa organización criminal y terrorista es Iván Cepeda. ¿Y quién es Iván Cepeda? Congresista, hijo de un guerrillero de las FARC. Entonces, hay evidencia probatoria donde se prueba que la corte allí hay contratistas de las FARC que se reunieron en las cárceles a hablar con las FARC y a defender a los de las FARC, socios de Juan Manuel Santos, socios de Iván Cepeda. Recordemos que Iván Cepeda dio $5 millones a la corte para que condenaran a Álvaro Uribe. Recordemos que la defensa de Álvaro Uribe había pedido que se publicara el expediente de Álvaro Uribe para que el pueblo colombiano, el pueblo internacional, se diera cuenta quiénes son los criminales. Los criminales en este caso es la corte guerrillera, Iván Cepeda, el falso paramilitar Juan Guillermo Monsalve, una guerrillera del grupo terrorista de las FARC que fue vinculada para hacerle un montaje al abogado de Álvaro Uribe. La corte la consiguió, le colocó micrófono, gente, para que esta fuera y le hiciera un montaje al abogado de Álvaro Uribe, para que llamara el abogado de Álvaro Uribe, lo citara a una reunión en una cafetería para entregarle un documento. Y afuera de esa cafetería estaba el CTI, la policía, estaban esperando que recibiera gente ese documento del abogado de Álvaro Uribe para capturarlo. O sea, todo fue un montaje criminal de la corte, de las FARC, de Iván Cepeda y de las organizaciones internacionales que participaron en ese plan criminal. Aquí no hay que taparle nada a nadie. Y eso lo hizo la corte guerrillera y corrupta
para que el pueblo colombiano sepa que la corte en Colombia es guerrillera y corrupta. Reciben plata del narcotráfico. Dice, entrevista Semana, dice, en esta entrega el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, el testigo estrella de la Corte Suprema de Justicia, el expresidente Álvaro Uribe. Monsalve ha señalado como un paramilitar que creció en la hacienda de nombrada Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe. Según dijo inicialmente el abogado Diego Cadena, defensa del expresidente Álvaro Uribe, hoy cobijado con medidas de aseguramiento domiciliario, lo presionó para que cambiara una versión e involucrara al congresista Iván Cepeda en la supuesta manipulación de falsos testigos. Y hay que recordarle al pueblo colombiano que es Juan Guillermo Monsalve el que buscaba cómo contactarse con los abogados de Álvaro Uribe, no solamente ahorita en el 2018. Juan Guillermo Monsalve en el 2013. Juan Guillermo Monsalve siempre ha querido comunicarse con los abogados de Álvaro Uribe, según él, para retratarse. Y entonces hoy nos damos cuenta que esta rata tenía una trampa a los abogados para decir que lo estaban presionando. Y hoy revela revista Semana, hay que recordarle al pueblo colombiano para que no se le vaya a olvidar lo que la izquierda comunista, lo que las ratas de la corte, los guerrilleros que hay allí, le hicieron a Álvaro Uribe y lo mandaron preso, solamente porque Álvaro Uribe le ha dado plomo a las FARC y solamente porque Álvaro Uribe no ha querido darle plata a estos asesinos criminales. Dice así revista Semana. Sin embargo, la defensa ha señalado que ni fue paramilitar ni es testigo de nada. En entrevista con Vicky Dávila, el abogado Jaime Caranao señaló que él no fue paramilitar, tampoco fue considerado válido su testimonio, toda vez que fue el quien buscó a la defensa del exmandatario para retratarse. No fue admitido en Justicia y Paz y tampoco fue admitido en la G por hechos cometidos con una banda delincuencial entre el 2006 y 2008. O sea que Juan Guillermo Monsalve es un bandido, es una rata, no es ni paramilitar ni es guerrillero. Por estos hechos está pagando una condena de 40 años de prisión por haber secuestrado y por haber extorsionado. Este es un secuestrador, es una rata. Es el que Iván Cepeda le ha pagado, porque hay evidencia que Iván Cepeda le ha pagado y la corte guerrillera y corrupta se ha negado a procesarlo.